Luego ya empecé a grabar. Venía y empecé a grabar. En el logo, ¿ah? Sí. Pero la otra, solo tiene la logo y ya empezó. Pues rápido, sí. Al verdadero Dios. Ah, dale la nota.
Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Alabamos y bendecimos en esta tarde. Bendecimos tu santidad, bendecimos tu grandeza, Señor Jesús, porque hemos visto que tú eres un Dios fiel, hemos visto que tú eres un Dios soberano, y aún en medio de las circunstancias tú has estado con cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos tu fidelidad, Señor Jesús, porque sabemos que aún en los momentos difíciles tú no nos has dejado solos, tú no nos has desamparado. Tu palabra siempre ha estado con nosotros. Tu presencia, tu espíritu siempre nos ha guiado a toda la verdad. Sabemos de que en medio de la prueba tú nos guías y nos llevas a la victoria, porque perfectos son tus planes, perfectas son tus determinaciones, y tu plan no tiene final. Y tú, sabemos de que tú eres un Dios que no cambias, eres el mismo de hoy, de ayer y de siempre. Por eso bendecimos y engrandecemos tu nombre. No nos cansamos de dar gracias, no nos cansamos de bendecir tu santidad. Bendito seas tú, Señor Jesús. Bendita sea toda la creación que en tus manos está, y bendito sea cada uno de tus hijos. De los cielos y la tierra eres Dios. Con tu gloria llenas todo, Señor. Nada existe si no fuera por ti. Si tú eres el principio y el fin. De los cielos y la tierra eres Dios. Con tu gloria llenas todo, Señor. Nada existe si no fuera por ti. Si tú eres el principio y el fin, eres inmenso, insuperable, quien llena todo, en todo, Señor. En ti se origina el universo entero. Todo fue creado para darte adoración. Nada te iguala, eres único. Todo se sujeta a tu autoridad. Tú dominas todo, majestuoso Rey, fuerza inquebrantable, tuyo es el poder. Nada te iguala, eres único. Todo se sujeta a tu autoridad. Tú dominas todo, majestuoso Rey, fuerza inquebrantable,
todos los tiempos. Desde el principio conoces el fin. Con tu firmeza y permanencia, tú riges todo lo que hay. Tú gobiernas todos los tiempos. Desde el principio conoces el fin. Con tu firmeza y permanencia, tú riges todo lo que hay. Tú gobiernas todos los tiempos. Desde el principio conoces el fin. Con tu firmeza y permanencia, tú riges todo lo que hay. Nada te iguala, eres único, todo se sujeta a tu autoridad. Tú dominas todo, majestuoso Rey, tu fuerza inquebrantable, tuyo es el poder, tuyo es el poder. Tuyo es el poder, Señor Jesús. Tuya es la gloria, tuyo es el honor, tuya es toda autoridad, Señor Jesús. Tu creación se rige ante ti, el único Rey, el único Dios soberano, quien es el creador de todas las cosas. Todo es por ti y para ti, Señor Jesús, porque tú eres el principio y tú eres el final, y nada te puede detener, nada te puede limitar, porque tu grandeza vas más allá que aún los pensamientos humanos. Nada te puede limitar, ni aún nuestra propia mentalidad humana, nuestros propios pensamientos. Nada te puede detener, porque nuestros deseos están centrados en ti. Como iglesia hemos aprendido que todo es por ti y todo es para ti. Entregados a ti, Señor Jesús, en un mismo cuerpo, en un mismo sentir, en esa misma sintonía, y sobre todo yendo al ritmo del Espíritu. Tú ya nos has hablado cuál es tu voluntad, y nosotros como tus hijos nos determinamos a cumplir esa maravillosa voluntad. Alabado seas tú, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Enaltecido seas. Tú eres digno de todo honor y toda gloria, Rey. Bendito y exaltado es tu nombre por siempre, Señor. En esta hora, Señor, declaramos que tú eres el único merecedor de toda gloria y toda honra. Exaltado estás sobre todo, Señor. Eres el único glorioso Rey, el único Dios verdadero, santo, digno de gloria. Eternamente y para siempre vives tú, Señor. Glorioso Rey. Aleluya. Gracias, amado Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Padre bueno. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor, hermano amado.
Amén. Me gozo de verles en esta hora. Qué bueno poder estar aquí una vez más para exaltar el nombre del Señor y para poder venir delante de Él y podernos deleitar en su presencia y en su palabra también. Amén. Damos gloria al Señor por eso. Y como hemos venido viendo, hermanos, acabamos de participar de nuestro congreso, ¿verdad? En el que pudimos gozarnos en el Señor y hemos recibido esa palabra preciosa acerca de la restauración del tabernáculo de David. Amén. ¿Y cómo es? Esto es una realidad en nuestra vida hoy. Amén, hermanos. Amén. Damos gloria al Señor. Y si vemos la vida de David, el cómo él experimentó en su tiempo, en el tiempo en el que David vivió, era un tiempo en el que pues no se tenía aún ese acceso directo delante del Señor, ¿sí? En aquel tiempo en el que él vivió, pues las personas no tenían, como quien dice, esa libertad, ¿verdad? Pero vemos a David en la Escritura y notamos en él una persona que sí amaba al Señor con todo su corazón, una persona que el Señor dice de él, alguien conforme al corazón de Dios. Pero también vemos en él esa experiencia que él tuvo en esa intimidad con el Señor, esa comunión con el Señor, esa comunión íntima con él, en ese estilo de vida en la vida de David. Y sobre todo lo vemos a él en su amor hacia el Señor. Lo vemos que aunque en su tiempo no se practicaban ciertas cosas, para David no habían ceremonias ni ritos religiosos, no había todo aquello, sino que nada más estar en la presencia del Señor, y ese era su deleite. Amén. Y esa comunión de él con el Señor realmente es la que nosotros vemos hoy, ese tabernáculo en el que él se movió y cómo él tuvo ese acceso directo delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Que realmente él entendía que vivía en esa presencia del Señor todo el tiempo. Él llegó a tener ese entendimiento tan claro, ¿verdad? En ese tiempo en el que él vivió. Y otra característica muy importante dentro de lo que vemos, lo que es el tabernáculo de David, es cuánto David amaba la palabra, ¿sí? Los mandatos del Señor, el meditar en la ley de Jehová, como lo dice él, el estar día y noche en esa meditación constante en su corazón, y ese entendimiento de cómo la palabra del Señor lo llevó a él a ser esa persona, no solo una persona íntegra, intachable, sino una persona que sabía agradar al Padre en todo lo que él hacía. Y vemos a David, una persona realmente en comunión con el Señor todo el tiempo, que ciertamente falló de una y muchas formas, ¿verdad? Podemos ver allí en la palabra, nos lo muestra, pero en medio de todo eso que él pudo haber fallado en algún momento al Señor, él reconocía, él se arrepentía y sabía llegar delante de la presencia del Señor con un corazón que realmente dejaba todo y se despojaba de todo y se arrepentía con todo su corazón delante de él. Pero lo que más y lo que me llama tanto la atención en la vida de David es como él lo menciona en mucho de lo que él escribió, por ejemplo, en los Salmos, ¿verdad? Vemos cómo él se deleitaba en la palabra. Esa pasión, no solo por estar en la presencia del Señor, sino sobre todo meditando en la Escritura, ¿verdad? En la Sagrada Escritura. El ver cómo él buscaba esa palabra y se deleitaba, y él vivía de acuerdo a esa palabra y todo. Por eso es que vemos cómo él fue una persona de mucho éxito, ¿verdad? Vemos
cómo él llegó a realizar grandes hazañas, ¿verdad? Porque todo lo hizo siempre enfocado en la palabra, en lo que la palabra del Señor establece. Entonces vemos sobre todo, podemos abrir la escritura en el Salmo 119. Vemos allí un ejemplo de cómo David, deleitándose en el Señor, en el versículo 97. Salmo 119, 97. Ahí dice, dice, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Qué hermoso ver esto, ¿verdad? ¿Cómo le dice acá al Señor? Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Lo vemos a él como realmente meditando en la palabra, ¿sí? Caminando de acuerdo a la palabra. Lo vemos si tuviéramos el tiempo, aunque le invito en su casa a hacerlo. El Salmo 19 está realmente lleno de todo ese amor que había en su corazón para la palabra. Todo ese Salmo 119, si lo pudiéramos ver en nuestra casa, hermanos, es acerca de la ley del Señor, es acerca de la palabra, de cuánto él se deleitaba en la palabra y de la importancia que tiene realmente la palabra del Señor para edificar nuestra vida y realmente como fundamento para nuestra vida y como un alimento para la vida de todos nosotros. Y eso es algo que también lo vemos como la palabra misma lo muestra en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios, es decir, el origen de esta palabra es Dios mismo. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí nos muestra cuál es el fin, ¿verdad? El objetivo de la palabra del Señor. Dice, útil para, enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuántas cosas realmente en la palabra del Señor? Realmente la palabra del Señor, la vemos acá, cuánto valor tiene en nuestra vida como hijos de Dios, en nosotros, para cumplir todo lo que el Padre tiene en nuestra vida, todo el plan del Padre para nuestra vida, para cumplir todo lo que el Señor ya sea que nos asigne, ¿sí? O todo lo que el Señor tiene establecido para cada uno de nosotros. Si nosotros realmente valoramos la palabra y nos instruimos, como dice acá, realmente la palabra viene a hacer esta función tan importante, enseñar, redarguir, corregir, dice instruir en justicia. Todo esto para que realmente nosotros seamos efectivos en todo lo que el Señor ha establecido para nuestra vida, porque dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí, hermano? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Veamos qué importante es la palabra, ¿verdad? No solo porque es inspirada por nuestro Dios, sino porque dice que es útil para todo lo que ya vimos. Y dice luego, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es decir, el propósito de Dios se cumplirá en nuestra vida si nosotros realmente nos dejamos instruir, guiar, corregir, edificar por la palabra del Señor. Es realmente fundamental en nuestra vida, es importante que nosotros le demos el valor que merece la palabra del Señor.
Y como decía antes, pues esto lo entendió David, ¿verdad? Él vivió de acuerdo a esta palabra, pero sobre todo lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Veamos qué dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 4, verso 4. Mateo 4:4 dice de esta manera. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No solo de pan vivirá el hombre. Muchos hemos experimentado, ¿verdad? En el momento en el que pues nos privamos de nuestros alimentos y disponemos nuestra vida para venir y ayunar, ¿sí? Y yo no sé si usted ha experimentado eso, pero mientras se lee la palabra y se está en comunión con el Señor, pues el hambre ni siquiera, ¿verdad?, viene a su mente porque usted está en ese deleite, ¿verdad?, en la presencia del Padre, está en esa armonía con Él, está en esa comunión con el Señor, ¿verdad? Y mientras leemos la palabra, ¿verdad?, realmente sucede esto. Así como el Señor mismo dijo, ¿verdad? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, ¿sí? El Señor Jesús realmente hacía de la palabra su comida, es decir, Él obedecía cada palabra y hacía y vivía de acuerdo a cada palabra que estaba escrita. Él leía la escritura y sabía lo que estaba escrito de Él y de acuerdo a eso Él hacía. Amén. Por eso lo vemos a Él decir que es su alimento el obedecer al Señor, el obedecer su palabra, lo que está establecido en la palabra del Señor. Entonces vemos ese principio que el Señor estableció acá en Mateo 4:4, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Porque realmente es esto, la palabra es nuestro alimento, ¿sí? Es nuestro sustento. La palabra es la que, cuando hablamos de alimentarnos físicamente, sabemos que al comer nosotros nos estamos nutriendo, ¿verdad? Estamos adquiriendo fuerzas, tenemos también los niños sobre todo, ¿verdad? Cuando están en su edad de crecimiento. ¿Qué pasa si dejan de alimentarse? Si dejan de comer, se frena el crecimiento, ¿verdad? Dejan de crecer y se desnutre la persona, ¿sí? Y ahí la importancia que tiene el que comamos, el que nos alimentemos, pero cuánto más de la palabra del Señor, ¿sí? Por eso el Señor Jesús lo veía realmente como lo que es, ¿verdad? Como ese alimento. Por eso dice acá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre. Qué importante la palabra, mi amado. Es tan importante para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para que nosotros también desarrollemos en el Señor, para que nosotros alcancemos, ¿verdad?, el propósito del Padre, para que nosotros veamos las cosas realmente de acuerdo a cómo Dios las ve. Amén. Porque su palabra, como dice, como ya hemos leído, ha sido inspirada por Él mismo. O sea, es la misma mente del Señor, es su misma voluntad la que está acá en su palabra. Amén. Entonces, vemos cómo el Señor Jesús basó todo en su vida de esta manera. Dirigido por el Padre, guiado por su Espíritu y sobre todo iba a las Escrituras para saber qué decían de Él. Amén. Él iba a los Salmos, Él iba a los profetas, Él iba a lo que había escrito Moisés, Él iba a las Escrituras. Él creció de esta manera y toda su vida, Él desde niño y toda su vida y en su ministerio, el Señor Jesús estuvo basado siempre en el cumplimiento a la palabra del Señor. Por eso es que lo vemos a Él siempre refiriéndose a la palabra, ¿sí? Cuando vino Satanás y lo tentó en el desierto, es un ejemplo claro, ¿verdad?, de lo que el Señor Jesús le respondía. Escrito está, ¿sí?
Pero ¿cómo hubiera respondido alguien que nunca o que casi no hubiera leído la palabra? No se hubiera podido defender en ese momento, ¿sí? Pero el Señor Jesús, entendido completamente, ¿verdad?, acerca de cuánto la palabra, la riqueza de la palabra y lo importante que era para su vida, Él la leía, la escudriñaba, la entendía y de acuerdo a ella, Él vivía. Así es que le dice al enemigo, escrito está, y le cita la palabra tal y como está establecida por el Señor. Así es que lo vemos a Él en todo momento. Lo vemos también en muchas ocasiones cuando es perseguido por gente religiosa, por escribas, por fariseos, siempre acosándolo, tratando de hacerlo caer en un error, y Él siempre hablando la palabra. En cierta ocasión, ¿se recuerdan ustedes que llegan unos y le preguntan, maestro, pero hubo un hombre, ¿sí? Así se los voy a parafrasear, le dicen, hubo un hombre que falleció y él tenía más hermanos y pues no tuvo hijos, y luego como en la ley, en Moisés lo mandaba, ¿verdad?, que si no le había dado hijos, entonces su hermano podía ocupar ese lugar y tomar a su esposa. Y así dice que pasó por 7 hermanos. Y le preguntaron al Señor Jesús, ¿y en la resurrección de quién será ella esposa? ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Les dice, ustedes, les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ustedes, les dice, erráis. Vosotros erráis ignorando las escrituras. Y más adelante también el Señor les dice a ellos mismos, ¿no habéis leído lo que dice la palabra? ¿Sí? O sea, Él les estaba llamando la atención de acuerdo a lo que estaba escrito, porque seguramente ellos ya lo habían leído, pero no lo habían entendido. Y en muchas ocasiones el Señor Jesús, y siempre Él se refería a lo escrito en la palabra, lo que había hasta ese momento escrito, ¿verdad? Y cuánto vemos en la vida del Señor Jesús en todo momento Él, en todo su ministerio y toda su vida, desde su nacimiento, toda su vida hasta su muerte, resurrección, todo de Él estaba escrito ya. Y así como estaba escrito, así Él lo leyó, lo entendió y lo vino a cumplir. Amén. Así es que vemos lo importante que es. Nosotros también debemos leer la palabra, entender qué dice la palabra del Señor para nuestra vida y de esa misma manera aplicarlo y basar nuestra vida siempre con el fundamento de la palabra del Señor. Constantemente nosotros estamos invadidos de información, ¿verdad? Más que todo en la actualidad, con tanto que se ve, ¿verdad? Tanta información, ¿sí? Y el sistema del mundo queriendo imponer sus propios criterios, queriendo invadir, ¿verdad?, sobre todo a los jóvenes con tanta información y queriendo traer, ¿verdad?, su propia manera de pensar e imponerlo, ¿verdad?, en la sociedad y en todos, aún queriendo llegar hasta la iglesia, ¿verdad?, tocando aún gente que es del Señor. Pero nosotros debemos entender, ¿verdad?, que no debemos dejarnos influenciar por esa información, no dejarnos invadir y que venga a movernos de lo que entendemos nosotros que es en la palabra del Señor. Todo lo que el Señor nos ha enseñado, nosotros tener ese entendimiento claro y poder estar firmes en la palabra y entender todo lo que el Señor nos ha venido revelando. Entonces, nosotros siempre atentos a lo que el Señor está hablando, escuchando su palabra y aprendiendo cada día más de Él. Amén. Porque no se agota la revelación del Señor.
porque realmente tenemos la bendición tan linda de estar siendo edificados por el Señor, ¿verdad? De una manera constante. Nosotros escuchamos su palabra a través de los siervos, nosotros nos enriquecemos directamente con su palabra, podemos ir directamente a la Escritura y sabemos, ¿verdad?, que todo lo que está escrito en la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad?, toda la Escritura, realmente es una riqueza tan grande que tenemos en el Señor. Entonces, la obediencia a la palabra del Señor traerá resultados en nuestra vida. Así como lo vemos, como fue esa obediencia a la palabra en la vida de David, como decía a un principio, cómo fue la obediencia a la palabra y el estar apegado a la palabra del Señor en toda la vida del Señor Jesús, y cómo el Señor desea que en nuestra vida de igual manera se haga una realidad esto, que nosotros estemos siempre guiados por la palabra. El Salmo 119, 105. ¿Alguien sabe lo que dice? ¿Alguien se recuerda qué dice el Salmo 119, 105? Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Qué importante, amén. Porque así es, mi hermano. La palabra del Señor es esa luz, ¿sí? Es esa lámpara que alumbra nuestro camino. En medio de cualquier situación en nuestra vida, cualquier dificultad que podamos tener, cualquier tipo de necesidad, y todo en nuestra vida debe estar fundamentado en la palabra, siempre guiados, dirigidos por su palabra. No hay otro fundamento, no hay otra manera en la que podamos ser edificados y guiados por el Señor. Es su Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos transforma, pero viene a través de su palabra a hacer esa obra perfecta en nosotros. Cuando no somos, cuando las personas no se dejan guiar por la palabra del Señor y toman sus propias decisiones, ¿sí?, realmente no se tiene el resultado que se quiere tener. Pero en nuestra vida, mis hermanos, hemos aprendido que realmente el estar fundamentados en la palabra del Señor no solo es nuestro alimento, sino, como dice este salmo, es esa lámpara, ¿sí?, esa lumbrera a nuestro camino. Así es que la palabra del Señor nos dirige. La palabra del Señor realmente es eterna. La Escritura dice que aún el cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué dice? Mis palabras no pasarán. Amén. Su palabra es eterna, hermano. Siempre hemos visto cómo se ha cumplido, lo vemos que se ha cumplido y aún seguirá cumpliéndose, ¿verdad? Todo esto que vemos acabará aún nosotros y todo, pero la palabra permanecerá. La palabra del Señor permanece para siempre. Si vamos al Salmo capítulo 18, verso 30 también podemos ver acá. Salmo 18, 30. Dice acá: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Esta palabra es intachable, ¿sí? Cuando habla acá de acrisolada es la palabra del Señor, en otras versiones ahí se refiere a ella que es intachable, es decir, que no tiene defectos, ¿sí?, que no se equivoca, porque ya hemos leído, es inspirada por Dios mismo. Ciertamente la escribieron personas, pero es su Espíritu mismo el que la ha inspirado. Por eso es que la palabra del Señor es intachable. La palabra del Señor se cumple. Amén.
se cumple. No sé si usted alguna vez, en algún momento en su vida, en que ha venido alguna situación difícil, yo he experimentado esto. El estar seguros en la palabra, el estar declarando la palabra, el cómo nos hace estar firmes en el Señor y no movernos a pesar de la circunstancia que sea, el estar firmes y entendidos de lo que la palabra del Señor establece, viene a hacer en nuestra vida, realmente a hacerse real en nuestra vida, ¿sí? Porque muchas cosas podrían venir, pero en todo momento nosotros podemos ver la veracidad de la palabra del Señor. Podemos ver y somos testigos, y yo soy testiga de la veracidad de la palabra del Señor, del cumplimiento de la palabra del Señor. He visto al Señor actuar al estar firme creyendo su palabra, porque esta palabra del Señor es eficaz, es viva y eficaz. Así lo dice en Hebreos capítulo 4, verso 12. Veamos esta palabra, qué importante, mi hermano. Hebreos 4, 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero veamos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor Jesús. Porque su palabra realmente, hermanos, cobra vida en nosotros. Su palabra es la que nos sustenta y nos da vida. Amén. La palabra del Señor es realmente tan importante. Veamos también en Esdras, en el capítulo 7 y verso 10. En el capítulo 7, verso 10 de Esdras. Dice acá: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Les leo también en la versión NBI. Dice: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Qué importante. 3 aspectos bien importantes que vemos acá de cómo Esdras hizo. En primer lugar, dice que se dedicó completamente a estudiar la palabra, a estudiar la ley del Señor, dice acá. Es decir, él estudió, él escudriñó, inquirió, buscó en la palabra, se alimentó primeramente él, pero ¿para qué? Dice aquí. Dice a ponerla en práctica, ¿sí? Él no solo la leyó para entender y conocer y para adquirir conocimiento, sino que él lo puso en práctica. Él cumplió la palabra, la obedeció. ¿Pero para qué dice acá? Para enseñarla, ¿sí? Son 3 puntos que así como lo hizo Esdras, debemos hacerlo nosotros también. Amén. No solo leer la palabra, escudriñar la palabra, así como el Señor Jesús dijo: escudriñad las escrituras, dijo Jesús, porque a vosotros
os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el leer la palabra, escudriñarla es tan importante, pero para ponerla, como lo hizo Esdras, ¿verdad? Para ponerla en práctica. ¿Pero para qué? No solo para yo vivir de acuerdo a la palabra, sino para qué dice, para enseñarle a los demás. Ese es un punto muy importante, porque la misma palabra nos enseña que debemos enseñar, que debemos predicar esta palabra, ¿sí? Que no solo la vamos a entender y conocer, sino la vamos a dar a conocer a otros. Vamos a enseñar también a otros. Vamos a edificar a otros. Como la palabra misma nos enseña, cuando se refiere a la armadura de Dios, ¿verdad? En Efesios, ahí se nos menciona a la palabra del Señor, nos dice que nos calcemos los pies, dice, con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Es decir, a donde quiera que vayamos nosotros debemos llevar el evangelio, enseñar, predicar la palabra del Señor. Amén. No solo nosotros alimentarnos, sino compartir esa palabra preciosa. Así es que para finalizar, solo leamos Josué, capítulo 1, verso 8. Creo que todos sabemos esta palabra tan hermosa, pero no solo es que la sepamos, sino que la llevemos a ejecutarla. Amén. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. ¿Sí? Dos cosas importantes, para que guardes y hagas, dice. ¿Qué dice acá? Conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y por qué dice? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. No se debe apartar de qué dice, de tu boca. Amén. Aquí vemos lo importante que es, como decía, el predicar, el enseñar esta palabra, el de declarar y hablar esta palabra. Que cuando hablamos no salgan palabras de tristeza, de amargura o de enojo, ninguna de esas expresiones, sino que salgan palabras que edifiquen, palabras que enseñen, palabras que sean para mostrar a Cristo a otros. Amén. Entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino dice ahí, de día y de noche meditarás en él. El meditar en la palabra, el estar nosotros siendo instruidos en la palabra del Señor, mi hermano. ¿Para qué dice acá esta escritura? Entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Póngase de pie, mi amado hermano. Hay mucho que decir acerca de la palabra del Señor, pero tenemos un corto tiempo hoy y solo vamos a finalizar orando. Amén. Y diciéndole al Señor, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor amado, porque hoy hemos estado acá, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hemos escuchado tu palabra. Y como decía tu siervo David, cuánto amo tu palabra, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí podamos salir hoy diciendo esto de tu palabra, Señor. El deleitarnos en tu palabra, amar tu palabra y vivir de acuerdo a tu palabra. Pero sobre todo, Señor, el ir y enseñar a otros tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tú nos edificas, tú nos instruyes, nos corriges y nos llevas, como dice tu palabra, Señor, a ese perfeccionamiento, a esa transformación, Señor, por tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bendito es el nombre del Señor, mi amado hermano. Amén. Qué lindo es el Señor. Qué importante que estemos hoy aquí, hermanos. Tenemos nada más un breve tiempo ahora, ¿verdad? Para estar reunidos. Pero ahí donde estás, solo así
por lo menos así desde su lugar puede saludar a los demás antes de que salga. Amén. Ya llegará el tiempo en el que va a poder abrazarse y agarrar a besos a los hermanos si quiere, pero por el momento, hermano, ahí donde está desde su lugar, bendecimos a todos hoy y nos gozamos de verles a todos. Qué importante que estemos aquí. Amén. Damos la gloria al Señor. Amén.